la. ¡Uy, qué bien ya estar en casa! Me voy a sentar en mi sofá y me voy a tomar un té. ¡Qué rico! ¡Ay, qué sueño me ha entrado! Creo que me voy a tumbar un ratito. ¡Hasta luego! Hola, genios. Hoy os traigo la habitación en miniatura del osito Rilakkuma. Espero que os guste tanto como la que hice de unicornio. Para hacer la habitación necesitamos estas 3 piezas de cartón pluma que he forrado con cartulina amarilla. Lo único que tenemos que hacer con ellas es pegarlas de esta manera. Ahora vamos a hacer el armario. Lo único que tenéis que hacer es hacer cada pieza con las medidas que os doy, forrarlas, pintarlas con el osito y pegarlas como os estoy mostrando. Las piezas que tienen pintado un oso serán las puertas del armario. Y para que se puedan abrir y cerrar les voy a clavar unos trozos de alfiler para manualidades. Pegamos los laterales y ahora clavamos las puertas. Para los pomos o tiradores voy a poner estas cuentas de Hamabeads. ¡Y listo! Ahora voy a hacer el asiento. Vamos a necesitar estas piezas que vamos a pegar de la siguiente manera. Para la mesa necesitamos una cabeza de osito y 4 palitos del mismo largo. Pegamos los palitos y después los pintamos. Estas piezas son para la cama. Al cabecero y piecero les he dado la forma de oso y se pegan de esta manera. Y luego con pintura acrílica y rotuladores permanentes vamos a pintar el osito. Con goma eva o foamy le voy a hacer la sábana y la colcha. A la colcha le voy a hacer unos flecos a cada lado. Lo único que tenemos que hacer es hacer unos pequeños cortes. Con esta pieza voy a hacer la almohada. Simplemente se dobla de esta manera y se pega. Y la voy a decorar con la carita del pollito amigo de Rilakkuma. La colcha o manta la voy a decorar con puntos blancos. Para los cojines recortamos un rectángulo como este y le decoramos. Ahora solo tenemos que doblarlo y pegarlo de la siguiente manera. Como habéis hecho estos dos para el asiento y este otro para la cama. Esta será la estantería y la voy a poner encima del cabecero. También voy a usar este muñequito que tengo por casa como decoración. Y también en la estantería voy a poner esta pegatina. Y para esta pared he hecho estos 3 cuadros con 3 cuadrados de cartón pluma que he decorado después con las caritas. Para hacer la taza de pollito necesitamos 2 trozos de pajita o popote amarillo, uno más grande que otro. Al trozo pequeño le vamos a cortar por la mitad para que haga de asa y lo vamos a pegar de esta manera.
Con unos rotuladores o plumones permanentes dibujamos la carita del pollito y ¡listo! Ya tenemos la habitación hecha, ¿qué os ha parecido? Ahora la vamos a añadir a la colección. Si queréis hacer la habitación de unicornio, os dejo el enlace del vídeo en los comentarios. Y si os ha gustado darle a me gusta, suscribiros a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo.